Buenas tardes, una vez más estamos con vosotros para estudiar y reflexionar en la palabra de Dios. Y antes queremos invitaros a dirigirnos al trono de la gracia para elevar una oración y suplicar la dirección divina. Bien, estamos aquí una vez más con el pastor Idel Suárez, el pastor Svetlana Petkov y un servidor, José Vicente Giner. Nos hemos reunido para estudiar la lección de esta semana, cuyo título es El sueño profético. Pero antes queremos recordar lo que estuvimos viendo la semana pasada con relación a la lección anterior, que se titulaba Dios honra a los que le honran. Vimos cómo Daniel fue muy fiel desde que llegó a Babilonia y eso le sirvió para conocer mejor al Señor y entrar en una relación de confianza. Vimos que la confianza se genera cuando hay relación con la otra persona y especialmente cuando se habla de Dios. La confianza en el Señor es el fruto de la relación con Él a través de la oración y de las experiencias que podemos vivir. Esa confianza le llevó a Daniel a pedir al rey tiempo para orar a Dios. Dios le concedió el privilegio de conocer el sueño y su interpretación, y él entonces erigió como un símbolo del Señor Jesucristo que intercede por nosotros en el cielo, ya que él también intercedió por los sabios de Babilonia que estaban condenados a muerte. Y lo que más nos llamó la atención, recordaréis, fue que Daniel no se atribuyó la gloria a sí mismo, sino que le dio toda la gloria al Dios del cielo. Un símbolo de Jesús y un ejemplo a seguir de humildad. En esta tarde queremos entrar en materia ya también, estudiando la lección, cuyo título nos habla de profecía, y ya entramos en materia, ¿no?, de lleno, el sueño profético. El texto de introducción es: hay un Dios en los cielos que revela los misterios, Él ha mostrado lo que ha de suceder en los últimos días. Es interesante ver cómo Daniel enfoca su exposición. Él hubiera podido decir, bueno, aquí estoy yo para mostrar al rey el sueño, pero dice, hay un Dios en los cielos. ¿Qué es lo que nos evoca estas palabras? ¿Quién quiere hablar de los dos? Hermano Petkov. Y tenemos un precedente muy interesante. Primero, de un lado tenemos Daniel, que es un hebreo, un captivo, un esclavo, que se atrevía de decir que él puede adivinar el sueño del rey y que él sabe cómo da la respuesta. Todo esto, por el fin, el rey casi no podía creer, y el rey decía, ¿eres tú que puedes hacerlo? Pero Daniel no se asustó de ninguna manera y él dijo, no soy yo, no es nadie que puede, pero es solo un Dios. Entonces, él demostró que solo un Dios hay en cielo que puede adivinar cosas escondidas, misterios de los misterios. Y aquí, inmediatamente en la primera pregunta, encontramos algo sumamente importante. Antes de empezar con el sueño, antes de empezar con el significado del sueño, Dios revela los pensamientos del rey. Imagínense, usted, rey, pensó en su cama tal y tal cosa. Y eso es algo increíble. Eso de verdad no lo puede saber nadie, solo un Dios, ni el Satanás. Dice, los testimonios saben nuestros pensamientos. Es algo increíble, no es solo una profecía. Porque, bueno, un sabio, por saber la historia y calcular matemáticamente, puede llegar a una conclusión profética que va a suceder algo semejante. Pero no, aquí no sucede algo así. Aquí es una revelación divina
del pensamiento de una persona, y no cualquier persona, del rey mismo, que él se lo imaginó en la cama antes de recibir este sueño. Entonces estamos pudiendo comprobar cómo el Señor está colocando su sello divino en la obra de Daniel. Porque claro, hay muchos falsos profetas. En aquel momento habían muchos falsos adivinadores y profetas y por supuesto toda la experiencia de Daniel está diciendo al rey esto es diferente. Aquí está la mano del Dios verdadero, ¿no? Como tú bien has dicho, no solamente le va a contar el sueño y su interpretación, sino que le está diciendo qué es lo que ha originado ese sueño, la preocupación que el rey tenía del futuro de su imperio. Y en esos momentos el profeta le dice que él estaba en la cama, tenía pensamientos sobre lo que había de suceder y el Dios verdadero le ha revelado pues cuál es su preocupación y qué es lo que va a ocurrir. Ahora, en la pregunta número 2 se nos dice qué es lo que vio el rey en el sueño. Ahora ya viene realmente el sueño en sí mismo. ¿Qué es lo que vio el rey? El rey vio una imagen tremenda, espantosa, y el aspecto de esta imagen era de diferentes metales, comenzando con el oro, luego la plata, el bronce, el hierro y luego el barro. El rey estaba acostumbrado a ver imágenes, él adoraba a ver ídolos, así que este ídolo se le apareció a él en el sueño y la cabeza era de oro y el rey tenía gran respeto por el oro. Así que Dios usó aquellos elementos que el rey estaba acostumbrado a ver, que el rey iba a reconocer como un mensaje divino. Una imagen, un ídolo estaba relacionado con la adoración, con la religión. Y es importante aprender cómo podemos recordar esos metales. Y me gusta hacer la alegoría o la analogía entre los diversos metales de esa imagen con las Olimpiadas. El primer premio se lleva la medalla de oro, el segundo premio se lleva la medalla de plata, el tercer premio se lleva la medalla de bronce, y así era: la cabeza de oro, los dos brazos y el pecho de plata, y los muslos y el vientre eran de bronce. Y si hubiera una cuarta medalla, yo creo, en las Olimpiadas, quizás sería de hierro, que es lo que vemos aquí. Bueno, muchas gracias, hermano Idel. El rey vio una imagen que cautivó su interés y le impactó. Y como tú bien has dicho, él estaba acostumbrado a ver imágenes. Los dioses se corporizaban, pensaban ellos a través de las imágenes, eran idólatras. Y el Señor utilizó esa pedagogía para poder llegar al corazón del rey. Notemos que Dios alcanza a la persona donde está. Dios, diríamos que se pone a la altura de los individuos y les habla en su propio lenguaje. Eso es lo que hacen los profesores buenos, los profesores capacitados. Y esta imagen, cada uno de esos metales iba decayendo en valor. Estaba comenzando con oro y terminando ya ni con tierra, sino con con barro. Se va degradando. A la misma vez que se va degradando cada uno de esos metales, se encuentra más abundante en la tierra. Hay más plata que oro en la tierra. Hay más bronce que plata. Y hay más hierro que bronce. Se van degradando en valor, pero también son más abundantes. Y yo creo que ahí hay un gran significado de que cada reino posterior iba a tener mayor extensión en el mundo. Sí, es interesante notar en la primera pregunta que se me pasó por alto, algo interesante que aparece en la nota. Aunque parezca que retrocedamos, nos va a ayudar un poco a comprender también la segunda de las subsiguientes. Dice que Daniel, por el hecho de haber nombrado al Dios del cielo, pues no perdió influencia delante del rey.
Y esto me trae a colación muchas veces algunos hermanos y hermanas, tal vez tienen mucha experiencia y sienten un poquito de vergüenza cuando se encuentran delante de otras personas que no tienen su misma fe y tienden a ocultar su fe, y esto les trae severos problemas, porque el diablo se ensaña más con esas personas que con las que son firmes. Entonces tenemos el caso de Pedro. Cuando Pedro pues es sorprendido por aquella mujer que lo había reconocido, entonces él miente. Y así sucesivamente. Sin embargo, Juan no es molestado. Él pasó todo ese proceso, estuvo hasta en la cruz y nadie le dijo nada, nadie le molestó. ¿Por qué? Porque él se afianzó en la fe, él no tuvo temor de dar testimonio y eso le valió la bendición divina. Igual que Daniel, que ahora está contándole al rey ese sueño tan tremendo que había tenido y en el cual ve esa imagen con distintos metales. Al igual que Daniel tiene ahora el privilegio de contarle al rey ese sueño, Daniel más tarde tendrá el privilegio de recibir otro sueño de características similares, pero ya hablando de bestias. En ese sueño aparecerá el león y es curioso que también aparece el animal que es considerado como el rey de la selva, en el capítulo 7, y aquí, en este caso, en el capítulo 2, se nos habla del metal más valorado en el mundo. Bien, hermano Petkov. Sí, yo quería mencionar algunas cositas de los metales, sin repetir eso que mencionó Pastor Suárez, porque es muy importante. También los diferentes metales, ¿no? Una vez tenían diferentes valores, pero también tenía la ilustración de diferentes niveles de nobleza. El material, el metal de oro se considera más noble, es más fácil de trabajar, de hacer cosas de arte. Y menos, pero también bueno, es la plata, y también así hasta que llegamos al metal que está mezclado con la tierra. Pero no solo eso, pero encontramos que interesantemente en la historia de la humanidad y estos reinos ilustrados, también el uso de estos metales tenían diferente importancia. Por ejemplo, la armia de los romanos tenían las herramientas, ¿cómo se llama? El armamento. El armamento de hierro. Pero los griegos, ellos todavía no tenían eso de hierro, ellos tenían de bronce. Y se usaba el bronce de una manera explícita, mucho, en todos los lugares, todas las culturas, todo fue de bronce. Y encontramos que en el tiempo de Babilonia se usaba mucho el oro, se usaba como decoración, casi todas las casas del rey tenían un montón de hasta cobertura en las paredes, tenían de oro y todo eso. Entonces tenemos una ilustración perfecta de muchos niveles, y es interesante cómo Dios encontró ese tipo de ilustración que perfectamente reflejaba el carácter de los reinos que van a suceder uno después de otro. Exactamente. Babilonia decidió utilizar el oro y de hecho llegó a llamarse el Imperio del Oro. Se le conoció por esta denominación, el Imperio del Oro, porque ellos en sus conquistas acumulaban oro, lo llevaban a la ciudad, a la capital, y allí levantaron un majestuoso palacio, levantaron muchos templos. Se habla de que construyeron 53 templos, 955 pequeños santuarios, y todo estaba lleno de oro. El metal favorito de los babilónicos era el oro. Y
eso también tiene que ver con el carácter de este imperio, ¿verdad? Porque resultó ser el primer imperio mundial de la historia. Ahora, después de esto, vemos que el rey está mirando la imagen y ocurre algo muy interesante. ¿Qué es lo que pasa? Porque luego aquí habla de que esa imagen estaba compuesta de varios materiales, pero llega un momento en que en el sueño ve algo. ¿Qué es lo que ve? Ve una piedra que es lanzada sin mano y le da a los pies. Lanzada sin mano, ¿qué significa eso? Es decir, que surge de la nada esa piedra. No fue que él vio a una persona que tomó una piedra y se la tiró, sino que ¿tiene algún surgió. símbolo eso? Claro que tiene un gran símbolo. Tiene el símbolo que esa piedra viene de parte de Dios. Y esa piedra le da a los pies, derrumba no solamente los pies, sino toda aquella imagen, se deshace, y no solamente se deshace, la Biblia dice que desaparece y ya no puede ser hallada y se vuelve como las eras, como el tamo de las eras en verano. Y el viento se las llevó y no quedó rastro alguno de ellos. Y luego esa piedra se convierte en un gran monte que llena toda la tierra. Y yo creo que tiene mucho significado. Para mí tiene un gran significado esa piedra. San Pedro nos dice que Él no es la piedra sobre la cual la iglesia ha establecido, sino que la piedra es Jesús. San Pablo dice que Jesús es el único fundamento y San Pedro dice que Jesús es esa piedra que fue despreciada, pero ha venido a ser piedra del ángulo. Simboliza la venida de Cristo, que ha de traer el fin a esta historia y a los imperios de esta vida. Y yo creo que este sueño también le ilustra al rey, que lo que él estaba pensando, el rey estaba pensando, ¿qué va a pasar con mi reino después de mí? Pues sepas, oh rey, que los reinos de este mundo van a desaparecer. Y van a desaparecer por la guerra, porque el viento es símbolo de la guerra. Aquí la guerra más importante en la cual ha luchado los Estados Unidos y más renombrada y sobre la cual se han escrito más libros que cualquier otro periodo de la historia es la guerra civil. Y se le ha dicho que es lo que el viento se llevó. Hay una famosa novela, Lo que el viento se llevó. El viento simbolizando la guerra civil. Pues iban a haber guerras civiles, iban a haber revoluciones que iban a traspasar un reino a otro reino. Fueron guerras los que trajo de un reino a otro reino y será una última guerra mundial la que traerá aquel imperio, aquel reino de gloria que no pasará con la venida de Jesús. El rey estaba escuchando una declaración sorprendente y es que su reino no iba a permanecer para siempre. Como se está diciendo, los reinos de este mundo están sentenciados a morir, a desaparecer, a extinguirse. Pero lo interesante del sueño es la roca, que tú estabas diciendo, ¿no? El hecho de que no haya sido cortada con mano humana significa que lo que allí va a ocurrir en esos momentos, que ese monte que se va a dividir y donde va a surgir un nuevo imperio, va a ser levantado por Dios. Y lo que Dios levanta, nadie lo va a destruir. Y será una nueva vida, una vida eterna, donde habitarán los hijos de Dios, aquellos que se han preparado para este maravilloso evento. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es lo que simboliza esa roca cayendo a los pies de la imagen. Vamos a estudiar en otro momento, en sucesivas lecciones, el hecho de que cae a los pies. Es muy interesante, ¿no? ¿Por qué cae a los pies y no en la cabeza y no en el pecho o en las piernas? Toda la profecía está bien urdida, bien tramada, bien hilvanada, para que los hijos de Dios sepamos los acontecimientos que van a ocurrir y nos preparemos para enfrentarlos. Y hermano José, esa piedra no se quiebra. La estatua se quiebra, pero es tan fuerte la piedra que no se quiebra, porque el reino de Cristo, sí, la piedra simboliza el reino de Dios que no pasará. Muy bien, ahora ya sí que entramos a definir lo que es cada metal, aunque ya nos hemos anticipado antes un poco con el oro, pero aquí se nos habla de la cabeza. En la pregunta número 4 se nos dice qué es la cabeza, qué representa la cabeza. Sí. Es interesante que normalmente
la explicación del mundo que se hace en las escuelas y todo normalmente, siempre se dice que en el pasado la vida fue muy primitiva, la gente no fueron desarrollados, y ahora el último tiempo es el tiempo más desarrollado, estamos más inteligentes, estamos de todo, más de más. Pero ese cuadro dice que es el contrario, que prácticamente la cabeza de oro fue en Babilonia, en el pasado. En el pasado fue el punto máximo, más alto de la civilización humana. Y después empezó una degradación de la humanidad y no un desarrollo como muchos, no todos muchos, pero como todos lo están ilustrando. Entonces, ese es el número uno que entendemos con la cabeza. Número dos que yo entiendo es, claro, dice aquí también la explicación del sueño, que esta cabeza eres tú, rey, dice. Entonces es el reino de Babilonia. Y específicamente en el tiempo del rey Nabucodonosor, porque sabemos que después vino otro rey que lamentablemente otros reyes ellos no tenían la capacidad de este rey. Sabemos que en el tiempo de Babilonia, en las bibliotecas de Babilonia se guardaban conocimiento de astronomía, de diferentes ciencias, cosas que hoy día, por ejemplo, la ciencia no sabe cómo se podían hacer. Un ejemplo pequeño es, por ejemplo, un baño hoy Turquía, es en Éfesos, y allá este baño se calentaba solo con una flame, ¿cómo se llama? Una llama. Como una llama. Una llama. Solo con una llama se calentaba todo el baño, un edificio no demasiado grande, pero bastante grande, un edificio, y claro, como es baño, entonces la gente va sudando y todo. Entonces se calentaba con una vela se llama, ¿no? Sí. Una vela, una llama. Se calentaba todo el edificio. Y fue un misterio, ¿cómo podía ser? ¿Cómo fue construido eso? Solo con una vela que se calienta todo el edificio. Entonces, como los modernos científicos piensan que son los más sabios de todos, entonces dijeron, mira, vamos a deshacer todo el edificio, piedra por piedra, vamos a numerar todo, a tomar fotos y todo, y vamos a descubrir el secreto. Y después lo vamos a construir otra vez. Y lo hicieron, y no encontraron nada. Entonces pusieron todas las piedras, cada uno en su lugar, igual como estaba antes, encendieron la vela y no se calentaba más el edificio. Y hasta hoy no se sabe dónde fue el secreto. Entonces hay cosas así que se sabían, hay muchos misterios, cómo construyeron las pirámides. Cómo, por ejemplo, los indígenas construyeron todo eso en Machu Picchu. Y hay muchas otras cosas que entendemos que los pueblos del pasado tenían conocimiento de cosas que nosotros ni nos imaginamos. Ni nos imaginamos. Y por eso Dios dice, tú es el oro. Allá, en esa biblioteca, más adelante, todo fue transmitido en la biblioteca de Alejandría, que se quemó y desapareció todo ese conocimiento. Quizá con propósito, porque si lo tenían los pueblos modernos, no se sabe qué tipo de idolatría y de violencia y de abuso se podía hacer a todo ese conocimiento. Pero eso fue perdido, ese conocimiento, por algunas razones. Pero Dios no se equivoca, por eso Él dice, tú es la cabeza de oro. Es la nobleza más grande, es el conocimiento más grande,
es la riqueza más grande que la humanidad conocía. Muchas gracias, hermano. En esos momentos vemos que florece de forma especial el imperio babilónico. Contribuye mucho su ubicación en Mesopotamia, en la Baja Mesopotamia, especialmente el hecho de que hubiese un gran río que les proporcionaba agua. El agua es un elemento muy importante para los pueblos. Cuando escasea el agua, pues hay pobreza alrededor y hay muchos problemas derivados de ello, enfermedades, y la industria no progresa. Entonces era importante la ubicación de Babilonia. Y vemos que el agua proporcionó a esta ciudad abastecimiento para poder subsistir dentro de sus muros, dicen algunos historiadores, con las provisiones que ellos tenían dentro y con el agua que pasaba por la ciudad. Podrían haber estado sin abrir las puertas unos 12 años, dicen algunos, ¿no? El hecho es que ellos estaban bien preparados para poder soportar cualquier ataque. Y es importante ver que era una ciudad inexpugnable y que de haber sido solamente por el elemento humano, pues no hubiese caído nunca. No hubiese caído nunca, ¿verdad? Pero el Señor presenta una profecía donde se le comunica al rey que su imperio va a pasar, va a dar lugar a otro. Bien, sería bueno que analizásemos el hecho de qué es lo que produce esa decadencia, qué es lo que produce esa decisión divina, qué es lo que produce ese traspaso y esa pérdida de poder. Eso sería muy importante que aquí lo pudiéramos exponer. ¿Por qué Babilonia cae? ¿Cuál fue el elemento primordial? Estamos ahora en la pregunta número 5. ¿Cuándo se inició este poderoso imperio y quién lo llevó a su máximo poder? ¿No? Fue Nimrod el que establece el principio de su reino en Babel. Y según los historiadores y arqueólogos, es muy probable que la ciudad de Babilonia fue construida sobre los restos de la gran torre de Babel, que data del tiempo de Nimrod, aquel poderoso gobernante. Fue el padre de Nabucodonosor, se llamaba Nabopolassar, quien fue el último virrey establecido por el imperio de Asiria. Hubieron otros imperios antes de Babilonia, pero Babilonia se considera la cabeza porque ya los otros habían pasado, cuando ya Daniel tuvo este sueño y Nabucodonosor tuvo este sueño. Egipto había sido un poderoso, Asiria había sido un poderoso imperio. No tan poderoso como... Pero ahora Nabopolassar, siendo el virrey de Asiria, Asiria había tenido una mayor extensión, fue increíblemente y había durado cientos de años, no como fue el imperio de Babilonia. Sin embargo, Nabopolassar estaba sujeto a Asiria y él hizo un tratado con otros reyes de la región de la área de Elam y de Media, y juntos atacaron a Nínive y lo destruyeron. Al quedar destruido Nínive, Nabopolassar pues quedó como rey de la nueva dinastía, una nueva dinastía de Babilonia. Es muy similar a cuando estudiamos la historia de Egipto, que ellos hablan de una nueva dinastía. La 18ª dinastía era una nueva dinastía, cuando está el pueblo de Dios envuelto en esa nueva dinastía. Pues en esta nueva dinastía está el pueblo de Dios también envuelto, y es a través de Daniel. Y Nabucodonosor pues hizo mucho más, ¿no? Él trajo los jardines colgantes para la esposa que su padre le había dado, que su padre había hecho un pacto con los reyes de, si no me equivoco, de Elam y de Media. La hija de uno de esos reyes fue dada a Nabucodonosor como esposa, y ella, extrañando su casa, pues el rey le hizo esos jardines colgantes, así algunos han comentado, algunos historiadores. Y Babilonia se considera como una de las 7 maravillas de la antigüedad, con esos jardines colgantes, con el túnel subterráneo que venía debajo del Éufrates, con su arquitectura que era, ¿no? Sí, de los muros. Había unos muros
era 15 millas de cada lado, el perímetro habían 60 millas, todo estaba bien, con una escuadra perfecta, algo muy similar al área antigua de Madrid. Cuando yo estuve en Madrid mirando las calles estrechas, pero todo bien cuadrado, los edificios altos, y eran enormes. Aquí Urias Smith nos da el estimado de que la muralla tenía de profundidad 87 pies y que habían 230 pies de alto cada uno de esos muros. 60, 90 metros de altura. Así que no era posible de penetrar con la tecnología que ellos tenían en aquel entonces. Y ese río iba por el centro, como tú hiciste referencia anteriormente. Ninguna gran civilización ha surgido sin estar cerca de algún río o algún lago o alguna fuente de agua. Es imposible. El Nilo era parte de Egipto, de Tebes. El Tigris era parte de Nínive. El Éufrates era parte de Babilonia, el Tíber era parte de Roma, sería parte de Roma, y así sucesivamente podemos citar estas características. Pero para contestar la pregunta fue Nimrod el que estableció el principio de este imperio, luego Nabopolassar en la nueva dinastía, y Nabucodonosor creía que él era el responsable. Yo he construido esta ciudad con mi poder, con mi conocimiento, pero no. Cuando nosotros leemos la Biblia, entendemos que fue Dios en su providencia el que pone reyes y quita reyes. Fue Dios el que le dio esa oportunidad a Babilonia de gobernar el mundo. Gracias, hermano. Ya entrando a la pregunta número 6. Vemos que el profeta Isaías utilizó una expresión para describir la gloria de Babilonia, en Isaías 13:19. Sí, es muy importante, dice Babilonia hermosa de los reinos, gloria de orgullo de los caldeos. Es interesante. Me recuerdo una cita en un diccionario donde yo encontré que si para los hebreos la palabra Babilonia significaba confusión, porque allá sí se juntaron o se mezclaron las lenguas. Pero en la lengua de los caldeos no significaba lo mismo. En la lengua de los caldeos, Babilonia significa la puerta del cielo. Entonces, para ellos eso estaba una puerta del cielo. El máximo que se podía empezar a imaginar. Y me imagino también que la arquitectura en ese tiempo también significaba mucho para el rey. Me recuerdo un escrito por un historiador antiguo. Él dice que cuando entraba en las calles de los persas, que después tenían prácticamente la Babilonia, Persia, el reino de Persia. Entonces, si alguien quería visitar al rey para levantar una inquietud, pasando por las calles y entrando en esas murallas grandes y mirando los leones de relieve que estaban contra de él, hasta que él llegaba hasta el palacio, daba la vuelta y se regresaba en su casa. Solo por la impresión que él recibía, se olvidaba de sus inquietudes y de su descontento con el gobierno. Entonces la majestad de la ciudad estaba tan grande que la gente se quedaban sin palabra, se quedaban sin pensamiento, con tanto arte,
Imagínense que todas esas murallas no solo fueron murallas de piedra, como normalmente lo vemos en muchas visitas históricas hoy día, pero fueron cubiertas con color. Todo fue cubierto con color, majestuosamente. Los reliefes de diferentes esos tipos de animales, todo con colores. Fue oro y plata y todo eso. Entonces, la impresión de esa ciudad fue, de verdad, como dice el Señor mismo, es la cabeza de oro, algo que no existe. Si alguien quiere describir nuestro mundo hoy día, quizá el material que usamos nosotros más que todo es el plástico. Tenemos un reino de plástico, todas las ropas, todo es de plástico, o de betón, de cemento. Todas las construcciones que tenemos es de ese tipo de cemento, que se hace también de cosas así de molada. Eso abarata los costes. Si tuviéramos que construir hoy rápido, como construían ellos antaño, sí, no podríamos soportar esos costes. Sí. Por eso, comparado con este tiempo y ese tipo de calidad de construcción y de arquitectura, podemos entender qué justo fue la descripción de Dios. Muy bien, el imperio del oro, la cabeza de oro, Babilonia. Y la pregunta que lanzaba hace unos momentos, ¿qué es lo que origina su degradación? ¿Qué es lo que origina su pérdida de poder y por lo tanto su derrota? Cuanto más pompa, dinero y riqueza, más placeres ilícitos, más degeneración en sus gobernantes. Y eso es lo que perdió a Babilonia. Todas las orgías, todos los placeres a los que estaban abocados sus gobernantes, el babilónico, en esos momentos esplendorosos del imperio, pues gozaba haciendo grandes fiestas, grandes banquetes, grandes orgías, como lo veremos en otro momento. Así es que eso provocó la caída del imperio. Y yo creo que es el detonante que hace que todos los imperios también pasen. Cuando los gobernantes deciden traspasar las leyes de Dios, o las traspasan. Entonces no hay bendición cuando una nación traspasa las leyes de Dios. Lo estamos viendo en nuestros días. Nuestros gobiernos, por no decir ningún nombre en concreto, cuanto más degradados son, cuanto más se apartan de la ley de Dios, más problemas sociales tienen, más degradación tienen en la sociedad, y esto hace que aumente la criminalidad, el abuso, etc. Así es que es muy importante entender que a pesar de que uno puede estar en un nivel alto, llega un momento en el que todo pasa, porque lo único que permanece es aquello que tiene un fundamento basado en la obediencia al Señor. Pues, sí. Mientras tú hablas, hermano José, yo estaba pensando en ese texto que estudiamos en otra lección anterior, que el pecado es la afrenta de las naciones. La causa de la caída de los imperios, como tú has dicho, es la transgresión de la ley de Dios. Es el pecado. Pecado es transgresión, la inmoralidad. Sí. Hoy día sabemos que muchos gobiernos han aprobado leyes que van directamente contra la voluntad del Señor. El aborto y otras cosas más, ¿no? Entonces la bendición se retira y esas naciones comienzan a cosechar grandes desgracias, no porque el Señor las quiera castigar, sino porque ellos se ponen totalmente en las manos del enemigo. Que el Señor nos ayude a comprender estas maravillosas lecciones y también a buscarle el lado, diríamos, práctico para entretejerlas con nuestra experiencia diaria cristiana. Dios os bendiga por haber estado con nosotros. También os bendiga a vosotros, queridos pastores. Gracias. Y que con la ayuda del Señor podamos también vernos otra vez aquí la próxima semana. Amén. Amén.